Bien, me gustaría empezar hablando que el cuerpo tiene tres sistemas energéticos, porque de eso se trata, ¿no? Que son los sistemas energéticos que van a ir entrando cada uno en su momento según el recorrido que se haga. Entonces, el primer sistema energético que utiliza el cuerpo se llama el sistema anaeróbico aláctico. Lo de anaeróbico quiere decir que hay poca participación o nula participación del oxígeno. Y lo de aláctico porque no produce ácido láctico. El segundo mecanismo o sistema energético es el sistema anaeróbico láctico. Siempre la participación del oxígeno es mínima, pero ya se produce ácido láctico. Y el tercero, que es el que dura más tiempo, es el sistema aeróbico, que utiliza principalmente como combustible la glucosa en sangre. El primer sistema se activa cuando empezamos a correr y en los primeros segundos lo que ocurre es eso: el ATP quema un fosfato, se convierte en ADP y empezamos a trabajar. Esto dura más o menos por ahí por un minuto y entra el segundo sistema a utilizar el otro combustible, que es el glucógeno. El glucógeno que está almacenado principalmente en los músculos y en el hígado. Aquí cabe decir algo interesante del glucógeno. Después de haber terminado de entrenar o de correr, las siguientes 2 horas después de haber terminado es cuando el organismo capta el glucógeno. Entonces, eso complementa el entrenamiento. Si ya corrí 1 hora, 2 horas, lo que sea, después de haber terminado, después de haber estirado, debo ingerir carbohidratos para llenar los depósitos de glucógeno, porque es cuando están más ávidos de ellos. Eso complementaría entonces mi entrenamiento de este día, llenando la reserva para el día siguiente. Estamos ya corriendo, ya hemos activado el mecanismo de la glucosa, estamos consumiendo la glucosa que anda en sangre, ya estamos sudando y ahí, dependiendo del peso, de la talla, del sexo de la persona y de su habilidad para correr, empezamos a quemar entre 50 y 70 kilocalorías por kilómetro. Ahí es donde ya empezamos a quemar todavía no la grasa, sino que a consumir la glucosa en sangre. Se calcula que después de 20 minutos de actividad física moderada, los niveles de glucosa en sangre han bajado de tal manera que se va a activar un mecanismo que se llama gluconeogénesis, es decir, generación de nueva glucosa. ¿A partir de qué? De la grasa acumulada. Después de 20 minutos de actividad física ininterrumpida y moderada, empiezo a quemar grasa. Por eso es que mucha gente no baja de peso, porque se ponen a hacer piques de velocidad creyendo que con eso van a bajar de peso. Se ponen esas chumpas que los hacen sudar más, pero si no activan fisiológicamente la gluconeogénesis, no van a bajar de peso. Entonces, el cerebro ya empieza a enviar los mensajes para que el otro mecanismo de combustible energético se empiece a desarrollar y todo el cuerpo se ponga en función del ejercicio. Entonces, es el sistema aeróbico. Ahí, cuando ya entramos en ese estrés físico, es cuando las células empiezan a pedir más oxígeno. Ojo, y estoy hablando no solo de las células musculares, sino que de todo el cuerpo, de todos los órganos, empiezan a pedir más oxígeno. La respuesta del cerebro es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la frecuencia respiratoria, para que llegue más sangre con oxígeno y nutrientes a todas las células que están siendo utilizadas. ¿Qué pasa también aquí en este momento? Cuando se eleva la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, se eleva también la temperatura corporal. Ahí empezamos a sudar. Y con la sudoración hay que hablar algo muy importante. La sudoración es parte del mecanismo de termorregulación del cuerpo. Los científicos calculan que cada 7 minutos de actividad física el cuerpo aumenta 1 grado centígrado su temperatura. Quiere decir que si no tuviéramos los mecanismos de termorregulación, después de 21 minutos de actividad física estaríamos con 40 de temperatura, como tener fiebre. Pero no sucede porque tenemos esos mecanismos de regulación. Concluyendo entonces, es importante conocer cómo funciona nuestro cuerpo. Quizás no con los pormenores, ¿verdad? Pero sí saber que tenemos 3 sistemas energéticos, que nuestro cuerpo es una máquina